dificultades técnicas, pero bueno, gracias a Patricia estamos pudiendo hacer la clase. Entonces, le he pasado allá los slides, ella los va a compartir en el grupo. Y bueno, va a ser una clase breve, ya tienen las copias. Entonces, este libro que les pasé está en portugués, pero da para entender en español también. Bueno, ¿se capta lo que estoy hablando? Sí, doctora. Ya, Doutora, bueno. antes que empiece a clase, os compañeros têm alguma dúvida sobre a quantidade de pontos, de puntaje que vai ser o exame e sobre Ah, os ya. trabalhos, quantos pontos vai ser? Ya, eso al finalizar, que esto va a ser breve, les voy a poner en forma escrita para que no haya dudas, pero lo voy a explicar también al finalizar la clase. Bueno, Está bem, doutora, bueno, graças. comenzaremos entonces. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la crisis tirotóxica, ¿no? Hemos más o menos terminado lo que es diabetes mellitus. Les he pasado unos videos, algunas revistas para que ustedes repasen, revisen todo lo que ya hemos avanzado, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito de lo que es tiroides, ¿no? Entonces ustedes saben que la glándula tiroides por anatomía está situada en la parte anterior del cuello. Es una glándula que produce hormonas que van a alterar todo el funcionamiento del cuerpo, no solamente de la glándula en sí, sino va a alterar todo el funcionamiento hormonal de las personas, ¿no? Entonces, cuando esta glándula funciona mal, puede producirse cuadros de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, que está funcionando muy poco o está funcionando demasiado. Entonces, les voy a hablar hoy día de lo que es la crisis tirotóxica, ¿ya? Entonces, eso significa que existe un aumento en la secreción de las hormonas tiroideas y eso va a producir una crisis tirotóxica, ¿no? Entonces, en la definición, ¿qué significa crisis tirotóxica? Generalmente es una exacerbación aguda de un paciente con hipertiroidismo, ¿ya? Ahí les he puesto que es abrupta y grave, o sea, se produce de pronto y en forma grave. No es que poco a poco el paciente se va descompensando, sino se produce en forma súbita, ¿ya? Y eso va a llevar a una falla y eso puede deberse también por falla en los mecanismos compensatorios. Ustedes saben que las hormonas, sobre todo las de la tiroides, se va regular con lo que son las hormonas de la hipófisis, donde se produce la TSH, por ejemplo, ¿no? Si esa hipófisis, esa TSH no se ha producido en la cantidad suficiente, no va a frenar a lo que es la tiroides. Entonces no va a haber ese feedback que se llama, ¿ya? Y se va a producir esta crisis, como les digo, es una exacerbación aguda, abrupta y grave, por falla en los mecanismos compensatorios, ¿ya? Eso quiero que lo sepan como definición, ¿ya? Generalmente, en la gran mayoría de los casos, pasaremos a la próxima, Pati, a la próxima slide. Es, entonces, ahí les he puesto una pirámide, ¿no? Entonces está un poco al revés, pero bueno, da para entender. Dentro de los factores precipitantes, le puse en primer lugar que no hay factores precipitantes conocidos. Generalmente entre un 25 hasta un 43% no se conocen o no hay un factor precipitante que haya desencadenado esta crisis tirotóxica. Otro porcentaje se va a dar en lo que son las infecciones, ¿no? Infecciones en general, no solamente en la glándula tiroides, infecciones en general. Traumas. ¿Traumas de qué tipo? Traumas físicos, traumas emocionales. Puede ser un paciente que se ha accidentado, un paciente que ha sido operado o un paciente que ha tenido alguna emoción fuerte, ¿no? Una pérdida de un familiar, alguna de esas cosas, ¿no? Entonces el trauma no solo físico, sino también emocional. Pasemos a la próxima, Pati. Bueno, en la próxima seguimos hablando de lo que son los factores precipitantes. Entonces ahí nos habla, por ejemplo, de lo que es la cirugía. ¿Qué tipo de cirugías? Generalmente el paciente con hipertiroidismo o una enfermedad de Graves, que se llama, está produciendo una gran cantidad de hormonas y para operarlo se debe hacer una compensación para luego operar, sacar parte de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, a veces esa preparación
no se la hace o se la hace mal. Entonces se va a desencadenar una crisis tirotóxica en un paciente hipertiroideo previamente que se lo ha operado y bueno, ha habido un desbalance en lo que es la hormona tiroidea. Lo que les decía del trauma físico, emocional, todo esto que yo lo he puesto así en cuadritos, así, obviamente es lo que quiero que ustedes aprendan, porque hay mucha cosa encima en el libro, lo van a leer, pero estas cosas que las estoy puntualizando son cosas que sí tienen que saber y sí cosas que se va a preguntar, obviamente, ¿ya? Enfermedades sistémicas que pueden producir una crisis tirotóxica, un infarto, por ejemplo, IAM, un infarto agudo de miocardio puede producir que se descompense la glándula tiroides y nos cause una crisis tirotóxica. Un ABC, a la persona es hipertensa, ha tenido un derrame cerebral, como se llama, y puede descompensar. La cetoacidosis diabética también, al ser un problema metabólico grande, entonces puede hacer que se descompensen otras hormonas, y entre ellas las de la tiroides, ¿ya? La próxima, por favor, el cuadro clínico. Esto es lo que yo quiero que sepan ustedes, ¿ya? El cuadro clínico, de conocer el tipo de paciente que va a estar presentando la crisis tirotóxica. Primero vamos a ver los síntomas generales, ya como en toda enfermedad. El paciente va a presentar algunos síntomas neurológicos, cardiovasculares y digestivos. Entonces, en la clínica son esas cuatro cosas que se van a alterar. Síntomas generales, neurológicos, cardiovasculares y digestivos. Bueno, la próxima, por favor, Pati. Eso. Entonces, dentro de los síntomas generales, vean cómo a la izquierda de su pantalla, ¿no? Vean cómo son cosas que cualquier paciente puede presentar, pero si no hay la sospecha clínica, no lo vamos a diagnosticar. Entonces, ¿qué es lo que presenta el paciente? Generalmente presenta hipertermia, ¿no? Entonces, una temperatura que va a estar entre los 38 a los 40 grados. Entonces, veamos que la fiebre no solamente es infección, puede también ser una crisis tirotóxica. El paciente va a tener temblores, ¿no? Entonces, las manos le tiemblan, la cara, etcétera, y a veces está nervioso, está estresado, no es eso, ¿no? Puede que sea, pero también puede que sea esta crisis tirotóxica que estamos hablando. El paciente está caliente, está con fiebre, está temblando, la piel caliente, a veces la temperatura no puede estar tan alta, pero la piel está caliente, está la piel bien delgadita, el paciente está sudoreico, hay sudoresis y obviamente hemos hablado cuando el paciente está con tanta pérdida de líquido por la sudoración, va a llevar a una deshidratación, ¿ya? Además, en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver también en el paciente? Que tiene un BOS, o sea, un aumento de volumen de la glándula tiroides y un ojos protruidos, ¿no? Entonces, todos estos conceptos sí tienen que saber los jóvenes, ¿ya? Entonces, son síntomas generales que me pueden hacer sospechar que el paciente está en una crisis tirotóxica, ¿sí? Ya con los síntomas neurológicos, ¿qué vamos a encontrar? Diferentes grados. No vamos a encontrar todo, pero podemos encontrar agitación, el paciente no se deja canalizar, está que no se entiende el mismo, delirio, está delirante, está con ideas, ve cosas, algunas de esas psicosis, piensa que alguien le quiere hacer algo y puede llegar hasta el coma, ¿no? Entonces vean que la parte neurológica también es importante en este tipo de pacientes, bueno. Ya en lo cardiovascular, el paciente está taquicárdico. Ustedes saben que un paciente con hipertiroidismo tiene taquicardia y en la crisis tirotóxica obviamente esta taquicardia va a ser mucho mayor. Puede producir una insuficiencia cardíaca, puede producirse un edema agudo de pulmón, ¿ya? Ustedes saben que cuando el corazón está funcionando tan rápido, entonces obviamente va a descompensar todo el equilibrio que tiene el paciente y puede llevar a una ICC por falla de bomba, puede producir un edema agudo de pulmón porque hay elevación arterial y obviamente eso va a llevar a un edema agudo de pulmón, ¿no? Pasemos a la próxima, Pati, por favor. Eso. Otros síntomas, habíamos visto que son cuatro cosas las que quiero que sepan, ¿no? En la clínica a nivel digestivo, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, recapitulando, son cuatro cosas. Síntomas generales, neurológicos, cardiovasculares y digestivos. O sea, no son muchos, pero tengo que saber.
¿qué voy a encontrar en el paciente? Está con náuseas, está con vómitos, ¿no? Está con diarrea o con deposiciones líquidas, está con dolor abdominal. Además, en el examen físico nos va a presentar una hepato y una esplenomegalia, ¿ya? Esa es la clínica que debemos saber, porque exámenes así específicos no vamos a poder hacer en el momento, ¿no? Generalmente este paciente nos llega a la emergencia. Entonces nosotros tenemos que saber tomar los signos vitales, hacer una anamnesis y ver qué podemos hacer para este paciente. Ahora el tratamiento, ¿qué va a hacer? Si el paciente está con náuseas, con vómitos, está deshidratado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hidratar, ¿no? Entonces en el tratamiento estará la hidratación. Colocaré un suero fisiológico, tendré que corregir todo lo que está descompensado en el paciente, si está hipoglicémico de poner glucosa, si está con fiebre tendré que dar antitérmicos como el acetaminofén. En el libro claramente dice no dar aspirina, por ejemplo, colocar compresas frías, medios físicos para tratar de disminuir la temperatura en el paciente, ¿no? Veíamos que también está agitado, está delirante, entonces al paciente tenemos que sedar, ¿no? Y para eso vamos a usar las benzodiazepinas. La taquicardia, generalmente el paciente hace fibrilación, ¿no? Una fibrilación con alta respuesta ventricular. Y ahí, ¿qué tenemos que utilizar? Digitálicos o bloqueantes de calcio, ¿no? Entonces, eso ya es más para médicos especialistas, pero nosotros como médicos clínicos generales tenemos que hacer el diagnóstico y las primeras medidas. Nosotros podemos poner un suero, podemos dar antitérmicos, podemos, ¿no? Ya el tratamiento específico va a ser pues con el propiltiuracil o el metimazol, que son las únicas drogas que tenemos en uso para estos cuadros. ¿Cuál es el más recomendado? El propiltiuracil, ¿no? Entonces, generalmente son vía oral. En el lado brasilero existen también endovenosos, pero aquí en Bolivia solo tenemos en vía oral, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso sería el resumen del texto que ya les he entregado y las preguntas van a ser obviamente estas, ¿no? No se estresen porque aprenderse todo el libro, el texto, ¿no? De ahí que es importante que asistan a las clases, porque en la clase yo puntualizo las cosas que quiero que sepan. Y esas cosas que quiero que sepan, obviamente se va a preguntar, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que me haya olvidado o que ustedes hayan quedado incompleta en lo que se ha presentado? No, ¿Está doctor. comprendido? Sí, sí. Sí, doctora. Ya. Ya, entonces ahora la duda que ustedes tenían de cuánto valen los trabajos, cuánto vale el examen, eso. A principio de las clases les había explicado, ¿no? Generalmente yo no tomo en cuenta mucho la asistencia porque son muchos y bueno, alguno no puede asistir porque, bueno, no funciona su internet o se le ha cruzado con alguna situación, entonces no hay mucho en eso, pero obviamente el que asiste tiene un plus. ¿Por qué? Porque escucha cosas que yo estoy comentando, ¿no? Entonces habíamos dicho que los trabajos van a valer 10 puntos, ¿no? Y son dos trabajos que se va a hacer en este primer parcial, porque no da para hacer más trabajos, ¿no? Son dos trabajos, serían 10 puntos, 20. El examen valdría 20, serían 40 puntos en total del primer parcial. En el segundo parcial van a ser otros 40 puntos. Depende si va a haber más tiempo, vamos a hacer obviamente más trabajos. Quiero que sea más dinámico, ¿ya? No sé si realmente todos me están captando lo que yo hablo, pero me gustaría que participen ustedes, ¿no? O mandar, no sé, mensajitos, o mandar, no sé, bueno, no manejo yo tampoco mucho lo que es las plataformas, eso, pero un slide, un mapa mental que hayan hecho, ¿no? Entonces alguien me mandó un mapa mental en círculos muy bonito, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, quería mostrarlo, pero no lo tengo ahorita a la mano. ¿Ya? Entonces, el segundo parcial, como les decía, igual, va a valer otros 40 puntos. Entre el primero y el segundo tendríamos ya 80 puntos y el examen final van a ser 20 puntos, ¿ya? Entonces, eso es lo que más o menos está planificado, ¿no? Pero hay que ver también cuántos trabajos se va a poder hacer en el siguiente parcial. Yo creo que va a dar para hacer más trabajos, ¿no? Incluso presentarlos en menos tiempo, ¿no? Porque ahora se les ha dado más días para que ustedes lo hagan y es una forma de estudiar también, ¿no?
pero no sé si tienen alguna observación, díganme. Doutora, entonces cada mapa mental que nosotros hemos hecho es 10 cada uno, ¿no? Sí, 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 10 cada uno, ¿no? Y el mapa mental es más o menos como yo les estoy presentando. Por ejemplo, dentro de los factores precipitantes, por ejemplo, que les he puesto, entonces ahí cuáles son la cirugía, el trauma, enfermedades sistémicas, ¿no? Y ahí solo puntualizar cuáles serían trauma físico, trauma emocional, las enfermedades, cuáles serían el infarto, el ABC, la cetoacidosis, ¿no? En su mapa mental se caracteriza por tener pocas palabras, ¿no? Porque la persona vea eso y ya sepa lo que significa, ¿no? Algunos me han escrito muchas palabras, ¿no? Entonces es difícil entender eso, ¿no? Lo que queremos es que sea un resumen, algo gráfico que uno vea y entiende, ¿no? En la clínica también les he puesto ahí 3 cuadritos, ¿no? General, neurológico, cardiovascular. Quería ponerle el otro más que son el digestivo, pero ya no encontré una plantilla, ¿no? Y estas plantillas vienen, ustedes deben saber más que yo. Hay las plantillas en Smart, no sé qué, Smart, bueno, Smart alguna cosa, ¿no? Pero ahí están las plantillas para hacer y uno solamente tiene que llenarlas, ¿no? Entonces, así es como quiero que presenten sus mapas, ¿no? Son mapas mentales y los mapas conceptuales. Ustedes saben que todo tiene un criterio. El mapa mental, por ejemplo, puede venir del centro hacia afuera o de la periferia hacia adentro. En cambio, el mapa conceptual va de izquierda hacia derecha, ¿no? Va creciendo hacia los lados como escribiendo. Entonces, todo eso yo quiero que lo vean y que sus mapas sean, pues, el reflejo de lo que ustedes han estudiado, ¿no? Porque cuando hace un mapa, uno tiene que leer el tema y resumirlo ahí, ¿no? Entonces, algunos han hecho cosas muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, la verdad. No he calificado de todos, pero he mirado y algunos sí han hecho muchas palabras, ¿no? Entonces ahí yo no entiendo mucho y el que ha hecho tampoco yo creo que va a entender, ¿no? Porque lo que queremos es a una sola vista entender y tener el resumen del tema más o menos, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? Buenas noches, doctorita. Yo tengo una duda en relación al Diga. clínica digestiva, porque hay hartas enfermedades que cursan con estos síntomas. Sí, Y sí, con lo podrías general. decirme algo, cuál el diagnóstico diferencial en relación a la clínica digestiva. Difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que ver, por ejemplo, si tu paciente tiene diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puedo pensar que fuera una intoxicación alimentaria, una parasitosis ahí, pero yo tengo que valerme de los síntomas generales, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente tiene? Lo que me va a llamar la atención, un bocio, o sea, un aumento de volumen de la tiroides, un cuello engrosado, y los ojos saltones, ¿no? Un exoptalmos que se llama. Y además de eso, tengo que ver la anamnesis, ¿no? Tengo que decirle, ¿usted toma algún medicamento? ¿Ha tenido algún problema? Más si tiene taquicardia, ¿no? Entonces, si está con delirio, está agitado, está nervioso, temblor de manos. Entonces, todo es un conjunto. Si bien los hemos separado así, general, neurológico, cardiovascular y digestivo, pero todos en conjunto hacen al paciente, ¿no ve? Entonces, la historia clínica, mi anamnesis, más mi examen físico y la sospecha clínica, obviamente vamos a tener el diagnóstico. Pero no hay así algo que digo, esta diarrea es de tal tipo y por eso estoy pensando en una crisis tirotóxica, no existe, ¿no? Es ver todo el contexto del paciente, ¿sí? Sí, doctorita, muchas Doctor, gracias. Ya, ya. pero ¿Algo más? ¿Algún comentario? solo se confirma con el examen de T3 y T4. Sí, sí. Entonces vemos en la clínica que mi paciente tiene todo esto, más tiene los ojos salidos, que sería el exoptalmos, tiene el cuello engrosado, entonces debo pedir hormonas, ¿no? Entonces hormonas tiroideas, se pide todo el conjunto, la TSH, la T3, la T4 y la T4 libre. Eso es lo que generalmente se hace en la consulta. Pero en una emergencia no puedo pedir todo eso. Entonces, ¿qué es lo que debo pedir sobre todo? La TSH y la T4 libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas nos van a ver si están desbalanceadas. Esas dos son las que
hacen el feedback que les dije. Una sube, la otra baja y tienen que estabilizarse entre las dos para que haya una función tiroidea normal. Entonces, esas son las que yo debo pedir, ¿no? TSH y T4 libre para ver si el paciente está en una crisis tirotóxica o está en hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay clasificaciones de lo que hablan el hipotiroidismo primario, secundario, etcétera. Pero no vamos a entrar a esas minucias, ¿no? Ahorita quiero que vean esto, que es una emergencia, un paciente grave, qué es lo que yo tengo que ver y tengo que saber, ¿ya? Doutora, entonces, ¿para cuándo se quedaría el examen? Estábamos hablando con algunos de ustedes que sería el último de los exámenes, no sé para cuándo ha sido planificado su último examen de ustedes, ¿no? Doctora, el último examen que tenemos marcado ahorita sería para el día 6. Ya, entonces no hay la posibilidad de que hagamos el 5. El 4 tenemos clase, doctora. ¿Tienen clases el 4? Martes 4. Martes 4. Ah, ya, martes 4. Bueno, el día martes tendríamos que hacer un repaso de todo lo que hemos llevado ahorita y el día 5 se puede dar el examen o no, o tienen alguna actividad el 5. 5 no, doctora. Tenemos Ya, creo que ya 3 tiene un examen de hemato, pero aún no está confirmado. Solo que ya, tenemos confirmado sería el día 6, que es el examen de oftalmo. ya. Entonces yo les hago la propuesta del día 4 todavía hacer una clase de repaso, puntualizaciones y el día 5 dar nuestro examen. Por mí no hay problema, no sé la turma. ¿Qué dije Sí, usted? a ver, ¿qué opinen ahí en el WhatsApp del Buenas grupo? noches, doctora. Diga, buenas noches. Yo de una materia de curso inferior tengo esa fecha examen y somos varios. ¿Será que lo puede cambiar después del 6, por favor? Bueno, depende de la mayoría, ¿no? Depende de la mayoría. Estaría entre el 5 o el 6, ¿no? Pero la clave es que también no nos observen porque creo que hay un límite para darle el primer parcial, ¿no? Ustedes están más al tanto que yo de eso. Entonces, si se puede el 5, sino el 6, pero la mayoría me tiene que decir qué fecha es la más factible para ustedes, ¿no? Doctora, ¿cómo va a ser por Classroom el examen? Yo creo no va a ser por ahí, ¿no es? Sí, va a tener que Sí. ser así porque yo quería que sea presencial, pero creo que no se puede, ¿no? Al menos lo que nos han dicho es que no se puede presencial. Entonces vamos a hacer por Classroom, así como pues, lo más sencillo posible, ¿no? Falso, verdadero, elección múltiple y Ajá. con un tiempo. Y para eso yo quisiera reunirme, no sé, con Patricia, con Lucía, con otras personas más para que me orienten también en la plataforma y poder hacerlo lo más fácil para ustedes y para mí, ¿no? Obviamente, ¿ya? Ok, doctora. Entonces, antes del examen yo quiero hacer un repaso de todo lo que hemos llevado, puntualizaciones, que son las cosas que hemos pasado, ¿no? Nada nuevo. Y luego planificaríamos el examen, cómo va a ser, cuántos minutos, cuántas preguntas, eso, ¿no? Yo estoy planeando hacer 25 preguntas, ¿no? Y ahí Ajá. veríamos el tiempo y bueno, entonces, pero eso quiero hacerlo con algunos de ustedes que me orienten las plataformas, sobre todo, ¿no? Para no equivocarnos. Sí. Doutora, e el repasso como seria? El de paso sería el martes, ¿no? Sim, El Ella martes. quiere saber como vai si ser? va a ser de modo escrito por Classroom o si va a ser en la clase, si va a hacer preguntas en la clase, esas cosas. No, el repaso es yo les voy a poner todo lo que hasta el momento hemos pasado, las clases. Voy a Ajá. elegir algunos slides, los más importantes, para que ustedes repasen eso, ¿ya? Porque les he dado las hojas de los temas, ¿no? Para que ustedes los lean, los entiendan mejor. Pero de esos temas, de todo eso, lo que yo quiero que sepan es lo que yo les he pasado en los slides. Entonces eso yo lo voy a puntualizar, pues esto tienen que saber, y todo lo que yo les diga, esto, obviamente son preguntas de examen,
¿ya? Porque a Ok, veces doctora. uno lee y no capta todo lo que debiera, o capta cosas que no son útiles en la práctica, ¿no? Entonces el día martes yo les voy a puntualizar esto tienen que saber, y eso que tienen que saber obviamente son preguntas, ¿no? Ya vendrán como falso verdadero, como elección, no sé, pero es lo que yo quiero puntualizarles, ¿no? Les he pasado además dos videos de YouTube, creo, uno de cetoacidosis y uno de algún otro tema más. Un caso clínico les he pasado, ¿no? Ese caso clínico, por ejemplo, está con sus respuestas, con todo, y obviamente yo voy a sacar algunas preguntas de ahí, porque se hace la revisión de lo que es diabetes en general, tipo 1, tipo 2, y todo lo que hemos hablado está ahí, ¿no? Es un resumen de hacer, está en YouTube, es pasado el contacto, y obviamente de ahí van a salir algunas preguntitas también, que está sencillo el caso clínico. Bueno, Ya, doutora. Ya, Doctora, doutora. sí. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, alguna sugerencia que tienen, doctora, mandan aquí al WhatsApp, que es más fácil para mí entrar ahí, y yo voy escuchando, viendo, y vemos la fecha de 5 o 6 para el examen. doctora, el repaso no puede ser el día 3 y el parcial el día 4 para no Depende, perjudicar. puede ser, no hay problema, no hay problema. Si la mayoría dice eso, yo no me hago ningún problema, ¿no? Entonces pasamos el día 3 y el día 4 dan su examen. ¿Ya? Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes cuál es la fecha mejor, pero repasamos un día antes o 2 días antes, ¿no? Repasamos, puntualizamos y luego dan el examen. Ya, doctor, gracias. Bueno, ya. Y Doctora, ya después combino en forma interna con Patricia y y con Lucía tal vez y alguna otra persona para que nos ayude en la plataforma. doctora, pero que día 3, como la compañera habló sobre el repaso, tenía que ser antes de las 18:30, porque tenemos clases de medicina legal y de Ya, ortopedia con León. ya. ¿Puede Día ser 3, las ¿qué día 16 cae? horas? ¿Qué Lunes, día cae? Lunes. sí, Ya, las lunes 16 horas. puede ser más temprano entonces la clase, ¿no? A las 6:30 tienen clases. Sí, Y ya, entonces podríamos empezar a las 5, un repaso general que tampoco no va a ser largo, ¿no? Va a ser así bien puntual. sí. Esto, así, ¿no? Entonces el día lunes podemos hacer el repaso y el martes ya dan su examen. Ok, doctora. Sí, doctora, está ¿Está bien. Ya, bien? doutora. Ya. Me Sí, por avisan favor, las es cositas. que mejor si es, como dijo mi compañera, que el repaso sea el 3 y el examen 4, porque veo que mis otros compañeros que llevan materia de arrastre no me van a apoyar y yo creo que ustedes podían tener un poquito de comprensión, por favor. Eso es que la Ya. doctora está hablando, Mabel, que el repaso Nada. va a ser día 3, lunes, Sí. las 17 horas, antes de medicina legal, y el examen va a ser en su horario de clase, en martes, las 20. Ya, Muchas Ajá. gracias, gracias. doctora. Sí. Sí, gracias jóvenes. Cualquier sugerencia estamos ahí para servirles y espero que estudien, lean los videitos, escuchen todo por favor. Ya se pasen el caso clínico. Ya, gracias, doctora. Gracias, Buenas noches. Gracias. doctor. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Chao, Buenas Hasta luego. noches. Gracias, chao. doctora. Buenas noches. Chao, chao.